Una de las principales preocupaciones de los padres en el momento de la consulta con el pediatra es que la aparición de determinado signo o síntoma esté relacionado con una palabra a la que todos le tenemos temor: cáncer. En este video voy a darte o a enseñarte los 10 signos o síntomas que nos deben hacer consultar inmediatamente ante la presencia de esta terrible enfermedad. Antes que nada, recuerda que ninguno de estos videos reemplaza la atención valorizada, reemplaza una consulta con tu especialista o con tu médico de cabecera. Ante cualquier duda, debes acudir inmediatamente al médico. En segundo lugar, es importante recordar que la presencia de uno de los síntomas de los cuales vamos a hablar no significa inmediatamente la presencia de cáncer. Estos síntomas deben aparecer, algunos de manera aguda y otros a lo largo de los días, para que llamen la atención. Sin embargo, sabemos que la sospecha temprana y el diagnóstico oportuno son herramientas muy importantes para que la calidad de vida de nuestros pacientes sea la mejor. El primer síntoma, y quizás uno de los que es más inespecífico: pérdida de peso. La pérdida de peso es un hallazgo que muchas personas han relacionado acertadamente con los tumores o con los cánceres. Si nuestro niño o niña tiene una pérdida de peso de manera acelerada, de manera reciente, y no hay una causa que la explique, aconsejo acudir al médico inmediatamente. La palidez o la anemia súbita es otro de los signos que nos debe hacer consultar inmediatamente. Antiguamente, nuestras abuelas y nuestras madres diagnosticaban este hallazgo con solo mirar la palma de la mano. Hoy en día sigue siendo una manera acertada de aproximarnos a esta enfermedad, y recomiendo que ante la presencia aguda de palidez, tanto en las palmas de las manos como en la coloración general de nuestros niños o niñas, acudamos a una cita especializada. El tercer punto tiene que ver con la energía o el cansancio. Cuando nuestros niños, que habitualmente deambulan por toda la casa, se mueven incansablemente y están casi que destruyendo lo que encuentran alrededor, presentan un cambio agudo de esta energía, presentan cansancio, agotamiento, esto también es importante y nos debe hacer consultar inmediatamente con nuestro médico de cabecera. Las infecciones que no mejoran es otro de los hallazgos importantes y relevantes en este aspecto. Cuando tu médico te formule un antibiótico o cuando estén haciendo el seguimiento de una infección viral, debes estar muy atento a los días recomendados de tratamiento. Si tu hijo o hija no mejora, persiste la fiebre o la infección continúa, debes reconsultar para que se valore la posibilidad de que esta infección que no mejora sea o no sea, en este caso, el determinante de una enfermedad como el cáncer. Los ganglios o las adenomegalias, que son pequeños bultos que aparecen en el cuello, detrás de las orejas, por encima de las clavículas, en la ingle, en la región axilar o en el codo, también son uno de los síntomas que más llaman la atención en los padres y en los cuidadores. Afortunadamente, este es un hallazgo que muchas personas han relacionado con esta enfermedad y vemos que muchas de las consultas se deben a él. Si tu hijo presenta ganglios o bulticos en estas zonas que he mencionado, es importante acudir, sobre todo si estos ganglios llevan varias semanas de evolución o si se asocian con algunos de los síntomas que hemos visto, como fatiga, palidez, cansancio o pérdida de peso. En este punto es importante aclarar que no toda la presencia de ganglios inflamados va a corresponder a cáncer, y no hay necesidad en muchas ocasiones de hacer estudios, de hacer analítica o de solicitar exámenes innecesarios, pero si tu médico los valora y lo considera, es importante hacerlos. La presencia de sangrados, epistaxis, que es precisamente el sangrado por la nariz, o la aparición de moretones en las piernas, en los brazos o en cualquier otra parte del cuerpo de manera aguda y rápidamente progresiva, es uno de los signos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de consultar. Este signo, acompañado de la palidez o acompañado de alguno de los otros que he mencionado,
está en muchas ocasiones relacionado con esta enfermedad. Si tu hijo los presenta, acude inmediatamente a tu médico. El dolor de cabeza es un síntoma relativamente frecuente y debe hacernos consultar inmediatamente si se presenta asociado a vómito, si despierta al niño o si se presenta en las horas de la mañana, si es un dolor de cabeza que viene asociado a alguna otra alteración como visión doble, como pérdida de la visión, o si es un dolor progresivo, es decir, un dolor que ha ido aumentando su intensidad y su frecuencia en los últimos días. En este punto es importante recordar que las tomografías no curan el dolor de cabeza. Es una herramienta diagnóstica importante cuando sospechamos que la causa del síntoma, es decir, del dolor de cabeza, digamos que está relacionada con algunas enfermedades intracraneales. Pero una práctica no adecuada es solicitar o presionar por parte de los padres al profesional de la salud para la realización de tomografía ante todos los dolores. Más adelante vamos a hablar de la radiación que emiten este tipo de estudios diagnósticos y de las complicaciones que pueden derivarse de acá. El dolor de huesos es un síntoma importante que también debe hacernos estar alerta ante cualquier aparición aguda e intensa de este síntoma, especialmente cuando el dolor es unilateral, es decir, en uno de los miembros, cuando el dolor ha aumentado su intensidad o cuando además de ese dolor palpamos algún bulto en la extremidad afectada. Muchos de los dolores en los huesos en los niños están relacionados con el exceso de actividad física y se han diagnosticado o se han llamado comúnmente dolores de crecimiento. Es importante, por lo tanto, que sea el médico quien después de una valoración rigurosa determine si el dolor óseo o el dolor en el hueso o en la articulación está relacionado con alguna patología más grave o simplemente es parte del desarrollo de nuestros niños y niñas. El dolor abdominal o el abdomen que crece rápidamente podría estar hablando de la presencia de una masa en este espacio tan importante como es el abdomen. Allí tenemos al hígado, tenemos el vaso, tenemos los riñones, tenemos una serie de órganos que podrían estar comprometidos. Por lo tanto, cuando el dolor abdominal ha progresado a lo largo de los días, cuando aumenta de intensidad, es decir, un dolor que cada vez se hace más intenso, o cuando es un dolor que se acompaña de algunos de los síntomas que hemos visto, como vómito, pérdida de peso o fiebre constante, debemos consultar inmediatamente. Y finalmente, la tan temida fiebre, que como he mencionado en algunos otros capítulos, es el síntoma que podría estar avisando de una infección generalmente viral, pero también bacteriana, o de enfermedades del tejido conectivo, enfermedades inflamatorias, o en este caso de enfermedades neoplásicas, es un síntoma importante. Respecto a la fiebre, podemos también decir que sus causas son generalmente infecciosas. Ya habíamos hablado en otro video que las infecciones virales son la principal causa de fiebre en niños, pero también las enfermedades inflamatorias o en este caso las neoplasias o tumores, como los llamamos técnicamente. Es importante consultar ante la presencia de una fiebre que lleva varios días de evolución, una fiebre que no cede a los antitérmicos, que no cede con el manejo instaurado por el médico, o una fiebre que se acompaña de los síntomas o de algunos de los síntomas que hemos mencionado previamente. Finalmente, entonces, recordar que estos síntomas que hemos mencionado de manera aislada no hacen un diagnóstico de fiebre, pero todos ellos son como las piezas de un rompecabezas que, unidos a una adecuada entrevista y a un completo examen físico, nos van a hacer sospechar esta terrible enfermedad. Si tienes dudas, y no me cansaré de repetirlo en este video o en todos los videos de este canal, debes consultar con tu médico, que es quien puede hacer un diagnóstico adecuado. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó la información, dale a la campanita, comenta y comparte este video. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema interesante en Aníbal, mi pediatra.